Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día de la jornada. Los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, don Jorge Berry. Leonardo Coche, ¿Cómo está usted? El presidente Trump, el día de hoy, fíjese usted, pues en esta escalada de tono que sabe que sucede pues un día sí y otro también, hoy amenazó con cerrar la frontera con México, cerrarla total y durante, dijo, un periodo no especificado, si determina él que México ha perdido el control de este lado de la frontera. Y la causa, pues, es esa imagen que veía usted hace un momento, la caravana migrante, la llegada de miles de personas ya, pues, a la ciudad de Tijuana, en muchos casos, otros a Mexicali, hay otros más. Esto es lo que están haciendo las tropas estadounidenses del lado americano, colocando alambradas, reforzando las barreras. Dijo que ya firmó, fíjese usted lo importante y lo trascendente de que ya firmó la orden, Jorge, hace 2 días de cerrar la frontera y que de hecho ya cerró parte, lo declaró así, y lo que sucede, que sabemos, es pues este cierre de la garita de San Isidro que ha causado pues muchos problemas en los últimos días. Y dijo, si es incontrolable, pues toda la frontera será cerrada y México no podrá vender sus autos. Él seguramente piensa que nosotros nada más le vendemos autos a Estados Unidos. Imagínese usted el daño. Es una de estas amenazas muy grandilocuentes del presidente Trump, pero pues el caso es que la garita de San Isidro estuvo cerrada 48 horas entre lunes y miércoles. Y las consecuencias fueron gravísimas. Así es. Es decir, porque mucha gente depende de ese cruce comercial, claro. Y se estaban tardando pues 8 horas. En cruzar, sí. En cruzar, y esa es la jornada laboral que a veces tienen que cumplir, más todos los niños que van a la escuela, viven en Tijuana y van a la escuela en Estados Unidos. Bueno, y que cruzan el negocio y que van a la farmacia. Es decir, es una actividad muy integrada a nivel fronterizo, ¿no? Para no hablar de las miles de millones de dólares que todos los días se intercambian en esa frontera. Trump no va a poder, aunque quiera, cerrar la frontera, porque, como ya ha ocurrido en muchas ocasiones, habrá alguien que lo demande y habrá un juez que le dé la razón al demandante, porque no tiene justificación. Cerrar la frontera toda, completa, ¿no? Ninguna. Bueno, él siempre está argumentando este tema de seguridad nacional, ¿no es cierto? Y dice que entre esta caravana van criminales y que si son detectados, que, bueno, no dijeron, la señora Nielsen declaró este martes que tenían identificados a 200 criminales. Yo no sé realmente cómo le hacen si no tienen su registro, sus huellas, sus fotos, ¿cómo los identifican? ¿Quién sabe? Pero además, digo, no es imposible. Es lógico que en un grupo tan grande pues haya gente con antecedentes, sí. Claro. Pero de eso, a que sean un grupo lo suficientemente organizado como para representar la más mínima amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, por favor. Sí. Es decir, ya con la Guardia Nacional ahí es más que suficiente. La patrulla fronteriza sola podría tranquilamente controlar el asunto, claro. pero Trump, como usó esto como un arma política que no le resultó además durante la campaña. Ahora no se puede echar para atrás. Así es. Dime una cosa. Ahora, ya tuvo un enfrentamiento con un juez por este tipo de asuntos. Recordará usted que hace unos días Trump determinó, por medio de un decreto presidencial, que quienes cruzaban la frontera en lugares no oficializados, es decir, sí, no cruces por el río, formal, ilegalmente, exacto. No podrían solicitar asilo. Es correcto. Eso llegó al 9º circuito de apelaciones, donde le dijeron, pues perdóname, pero la Constitución no dice eso, y sí pueden solicitar asilo, aunque hayan cruzado ilegalmente. Montó en cólera Trump y se le fue encima al 9º circuito de apelaciones. Descalificó al juez. Provocó la reyerta de la que hablabas, ¿no? Bueno, ahora vamos a esa, porque este juez es ni más ni menos que el juez de distrito en la Corte de San Francisco, el señor Tiga, déjame darle el nombre correcto, John S. Tiga, y bueno, provocó este asunto. Trump lo descalificó automáticamente y dijo que es un juez de Obama.
y esto provocó la reacción brutal del presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, el juez Roberts, John Roberts, que salió y defendió, ahí ve usted, este fue el último, pero defendió la independencia del Poder Judicial pues dijo que aquí no había jueces de Trump, de Obama, de Clinton o de Bush, sino que eran jueces que hasta el límite de sus habilidades servían al sistema de justicia de los Estados Unidos y defendían la ley, la Constitución, no ningún partido político ni ningún presidente. Y provocó este tuit de respuesta del señor Trump que decía, pues lo siento señor juez Roberts, pero ustedes tienen en efecto jueces de Obama y ellos tienen un punto de vista muy diferente de la gente que está al mando o encargada de la seguridad de nuestro país. Y le dice, sería genial, estaría muy bien que el noveno circuito fuera ciertamente o fuera auténticamente un poder independiente, un poder judicial independiente. Aquí ve a los jueces, ahí está el juez Roberts, que por cierto, pues ha sido muy cordial y muy cortés con él, pero se le fue encima ahora, ¿no? Sí, es el que le tomó el juramento. Exacto, Pues, él le tomó el juramento cuando... Trump, el mundo, no Trump en lo particular, porque él, pues, esas cosas no se le dan, pero hay estadísticas, ¿no? Dicen, bueno, es que el noveno circuito de apelaciones es el que más problemas tiene cuando sus decisiones llegan a la Suprema Corte y se las echan para abajo, en más del 70% de los casos. Eso es, la cifra es correcta, además que hay que tomar en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos selecciona los casos que acepta. Cuando le llega un caso, lo ven y dicen, bueno, este sí lo vamos a decidir. Ajá. Esos son menos del 10% de los casos que les llegan. El 90 y pico por ciento dicen... Van a las cortes de apelaciones. La decisión de la Corte... de distrito o de apelaciones. Que ya se tomó, esa se queda. La ratifican, Exactamente. Entonces, pues es lógico que cuando ellos toman un caso es porque tienen dudas acerca del fallo original, de si está correcto o no. Lo notable es que el noveno circuito de apelaciones, que es del que se queja Trump, no es el que tiene más casos perdidos en la Suprema Corte. O sea, sí, ¿no? Sino el de DC, el de Washington. Claro. Entonces, la estadística es inválida. Ahora, Trump, en su cabecita, no entiende o no quiere entender que el hecho de que él mande un nombramiento de un juez a cualquier nivel al Senado, que el Senado lo ratifique y el juez entre en funciones, no quiere decir que su empleado, que ese juez está obligado a defender las posturas del señor Trump. Trump piensa que trabaja para él el juez. Él piensa eso, exacto. Y es una larga tradición en los Estados Unidos que no es así. Bueno, cuando la Suprema Corte de Justicia falló en contra de Nixon, más de la mitad de los jueces habían sido nombrados por Nixon. Claro, pero defendieron la ley, que es lo que le corresponde a un juez. Y fue unánime, además. Bueno, ahora dime una cosa, porque me parece que lo que sucedió hoy sienta un precedente. Este juez Roberts es conservador. Fue nominado y designado por el presidente Bush, hijo, hace 15 años o por ahí. Es decir, ideológica o políticamente, a lo mejor tendería a respaldar las cosas que haga el presidente Trump. Y lo que vemos hoy es una defensa, me parece, frontal a la independencia del Poder Judicial y una confrontación con el Ejecutivo, con el presidente. ¿Esto crees que pueda sentar un precedente para lo que vamos a ver más adelante? Mira, al juez Roberts le importa mucho, y con toda la razón, el prestigio de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, él no puede permitir, como principal juez, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, que exista la impresión pública de que hay un sesgo en la Corte. Exacto. Lo que nos deja ver Roberts con esta decisión es que, ok, ya está Gorsuch, que lo nombró Trump. Y Kavanaugh. Y ya está Kavanaugh, que también lo nombró Trump. Y Kavanaugh, en particular, es un peligro para la Corte porque es muy posible,
no seguro, pero es muy posible que sus decisiones vayan siempre en sentido favorable a Trump. Sí. Lo que nos dijo el juez Roberts es, si Aquí. eso ocurre, yo voy a hacer el balance. Claro. Ojo. Se corrió hacia Exactamente. una posición mucho más de Exactamente. centro, ¿no es Exactamente. cierto? Exactamente. ¿Qué es lo que era Anthony Kennedy? Exactamente, que es el que... El que fue... El que... El que fue... Es el que se retiró, pues, Sí, el que fue exactamente. sustituido por Kavanaugh, exactamente. Que esa era la posición que estaba ahí, y lo que vimos hoy es que se corrió, se movió un poco hacia el centro. Ahora, ¿neutraliza Kavanaugh esto, crees? Habrá que ver, ¿no? Ahora, ¿qué casos importantes crees que puedan llegar ahí ahora? Es decir, Pues, muy importantes ahora, la investigación de Trump eventualmente, ¿no? para empezar, si se le puede servir con una... con un supina al presidente. Con un citatorio, exactamente. La Corte tendrá que decidir si acude. Exacto. Y Ahora, obedece. hay un precedente, y hay que recordar que el sistema jurídico sajón, que es el que se emplea en Estados Unidos, está basado básicamente en los precedentes, no tanto en las leyes escritas, Sí, sino en las decisiones pasadas de las Cortes. Exacto, en jurisprudencia, Entonces, digamos. el poder obligar al presidente a entregar documentos o presentarse a declarar es algo que les va a llegar necesariamente. Sí, porque ahora la Cámara Nueva de Representantes va a hacer procesos en ese sentido, ¿no? Más que eso, yo creo que el peligro para Trump está en Mueller, que Mueller, si Mueller solicita que Un citatorio y una un presentación interrogatorio. de Trump va a decir que no, y eso va a acabar Y la Corte va a llegar a la Suprema Corte de Justicia. Ahora, el presidente ahí, Nixon, cuando el Departamento de Justicia le mandó un citatorio exigiendo la presentación de las famosas grabaciones De las secretas, cintas, claro, él dijo que no. Y el asunto llegó hasta la Suprema Corte. que lo obligó a Y la entregarlas. Suprema Corte votó 8-0, porque faltaba uno en esos Sí, tiempos, había una 8-0, vacante. unanimidad A que las a entregara. que las tenía que entregar. Y las entregó, y a los 2 días Y ya no era presidente. bueno, ese es el sustento del Watergate, esa es la evidencia, digamos. Lo interesante ahí es que quedó sentado el presidente. Un presidente no es inmune a una orden de prestación judicial. La diferencia es, claro, en este caso fueron cintas o Claro, documentos. una evidencia, claro. Y en este otro caso es una presentación. Hay otro antecedente, Clinton, cuando el lío de la la Lewinsky, señora él sí Lewinsky. recibió un citatorio para presentarse. No llegó a la Suprema Corte porque finalmente transaron y aceptó No, una pero fue- entrevista en video. Es correcto, en video, es correcto. Pero yo te iba a decir, sí fue interrogado. Sí fue interrogado. no presencialmente, porque fue a través de una cámara, y le pusieron la cámara en una oficina en la Casa Blanca, en un salón, y él respondió y lo veían en una pantalla, pero era en vivo, no acudió ante un jurado, digamos. Y se produjo ahí una de las más famosas respuestas en la historia, que le preguntaron, bueno, pero ¿cómo justifica esto? Dice, bueno, es que habría que interpretar el Sí. significado de la palabra es. ¿Cómo? O sea, yo creo que el verbo ser es muy claro, ¿no? Sí. no Sí, pero admite él trataba ahí interpretaciones. de decir esta afirmación que yo no tuve relaciones sexuales con la señora Mónica Lewinsky, y luego vino, es que lo que tuvimos no puede ser técnicamente entendido como tal, sino que es otra cosa, ¿no? En fin, es muy Depending público. on what the word is. Sí, exactamente. Un poco. Bueno, para terminar solo con este tema, por si no faltaran y no fueran suficientes las amenazas del presidente Trump hoy con el tema de la frontera, le exigió al Congreso, porque la nueva Cámara de Representantes, dominada por los demócratas, entra en funciones en enero, queda pues ya muy pocos días, le vuelve a demandar al Congreso que le autoricen el presupuesto para construir el muro bajo amenaza de que si no va a cerrar la frontera, una vez más, ¿no? Le quedan ya muy pocos días porque se ve improbable que la Cámara de Representantes nueva autorice los 25,000 millones de dólares que quiere el señor Trump para bardear toda la frontera. No, viene una lucha de poder ahí descomunal, Brutal, porque finalmente la Cámara de Representantes, que será demócrata, es la que tiene los hilos de los dineros. Ahí se autoriza el presupuesto. Exactamente, ahí se autoriza el presupuesto y ahí Trump tiene poco futuro. Entonces, no le van a autorizar el muro. Él va a decir, pues cierro la frontera, y los demás van a decir, sí, pues cerramos la llave. Y el Ya no gobierno tiene se queda sin presupuesto. dinero y hazle como quieras. Exacto. Hay una serie venir de... una- sí, Uf, va Una a serie ser de un año confrontaciones. difícil.
Vamos a una pausa, vamos a mensajes y regresamos con mucho más enseguida. Gracias. San Francisco, a lot of tech action. A una tasa anualizada del 2.1%. In the S&P, So the euro on a 7-day. En la jornada de media semana, la moneda mexicana recuperó. we begin in the oil patch. Saudi Arabia. Donde le tendré la información más relevante de las acciones en Wall Street. To Bloomberg, the first toward Asia. U.S. and Japan duke it out over exchange. Desde la crisis financiera, las acciones han sido relativamente más atractivas. De negocios, economía y finanzas. Comenzamos. Lo que Banco de México nos dice es la tendencia va a seguir igual. Los bancos quieren dinero. Por lo menos abrieron camino hacia nuevos mercados. Ese es el potencial de la economía del país. Nunca sabemos qué va a pasar con Estados Unidos. Fuerte volatilidad del dólar. Ampliemos la cantidad de comercio. Bueno, otro tema caliente que está provocando gran debate y controversia en Washington es, lo comentamos aquí hace una semana, que fue el despido al día siguiente, el día 7 de noviembre, al día siguiente de la victoria demócrata en el Congreso. El señor Trump despidió al secretario de Justicia, al señor John Sessions. Y en su lugar designó, Jeff Sessions, es correcto. ¿Por qué traigo los Johns tan...? Y en su lugar designó una cosa rarísima, al secretario particular del señor Sessions, un señor de nombre Matt Whitaker. Una cosa rarísima porque es como un particular tiene la estatura para ocupar, pues, ser el fiscal general de la nación. ¿Por qué? Y lo que está atrás de esto es que el señor Whitaker ha demostrado, y lo demostró a lo largo de toda la investigación, que es un incondicional de Donald Trump. Y piensa como él, y piensa que nadie debe llamar a un interrogatorio al presidente de los Estados Unidos, y lo defiende a capa y espada. Por eso lo designó, porque se quejaba de que Sessions no había sido suficientemente enérgico para, uno, cerrar la investigación de Robert Mueller, se excusó de esa, ¿no es cierto? Y además de actuar con mucha mayor energía para perseguir a los que él decía que había que perseguir. El caso es que hoy hay un debate de si Whitaker, en efecto, porque está actuando como fiscal general de los Estados Unidos, pero hay gente que no está de acuerdo con eso. La situación debe ser muy incómoda para quienes trabajan en el Departamento de Justicia, porque ahí son profesionales, gente que lleva 15, 20, 30 años trabajando en el Departamento de Justicia, todos tienen una lealtad institucional a la Constitución. Y pues el ambiente bajo el que están trabajando, desde Sessions incluso, se ha vuelto muy difícil. Ahora, les ponen a este cuate, que es lo que te decía, por eso pensaba que si Trump fuera más inteligente, no podría haber hecho una designación tan torpe como la de el señor Whitaker. Este Whitaker, aparte de que ha expresado en público como comentarista de noticias antes de tener chamba, en lo que todo el mundo piensa fue una audiencia para que le dieran trabajo en la Casa Blanca, sus posiciones respecto a la investigación de Mueller. El tipo es un tranza, de veras es un tranza, o sea, en cuanto lo nombraron, pues empezó la prensa a escarbarle. Y descubrieron que era miembro del consejo de una compañía que se dedicaba a asesorar inventos nuevos. Y esencialmente robaban patentes. No robaban patentes, pero le decían a los clientes, mira, fírmale conmigo, me pagas tanto dinero y yo cabildeo y hago famoso tu producto y me entiendo con los fabricantes y nos hacemos ricos todos. Una absoluta y total tranza. Hágase usted de cuenta un Bitcoin que le ofrecen por Twitter. Se quiere meter en el terreno financiero, el Choverry. Entonces, tipo dice, sí, está bien. Claro, empieza a operar hizo hasta comerciales, ya había al aire comerciales que él hizo. Whitaker. Defendiendo productos y cosas. Sí, exactamente, mostrando las ventajas de productos. Curiosamente, uno de ellos, un urinal para hombres, perdón, pero así es, para que no salpiquen. Entonces, o sea, vamos. No necesitamos saber eso.
Entonces el tipo, ok, hace el comercial y todo lo que usted quiere. Pero pues al cabo de unos meses, los que contrataron esta empresa se empiezan a dar cuenta pues de que no hacen nada y que no les están ayudando en nada y de que todo esto es un timo. Una estafa, exacto. A estas alturas Whitaker ya había sido fiscal, según dicen los que lo conocen en Iowa, el peor fiscal en la historia del estado. En Iowa. En Iowa. Empiezan las reclamaciones. Contra la designación de Trump a... No, espérate, las reclamaciones de la compañía, de los que... pero te fuiste muy atrás, de los hombre. que adquirieron la compañía. Entonces, empiezan las... No, pero esto es importante, porque empiezan las reclamaciones y les empieza a hablar por teléfono, él personalmente. Empieza a hablarles por teléfono, a intimidarlos. Óigame, yo soy el exfiscal general de Iowa, y si usted sigue con sus reclamaciones, va a enfrentar un proceso legal que le va a costar dinero, intimidándolos a que no declararan. A que no se quejaran. Pues varios lo mandaron a volar. Y de todos modos. Y de todas maneras se quejaron y fue a dar esto a las autoridades. Se presentó un juicio y tuvieron que pagar $26 millones. Pácatelas. De reembolso a los inversionistas. quejosos, Exactamente, a los quejosos. O sea, un tranza. Pues sí lo ves, parece cadenero. Pero ahora dime una cosa. La designación del secretario del Departamento de Justicia, el titular, el fiscal general de Estados Unidos, no necesita aprobación del Senado. Sí necesita aprobación del Senado. ¿Y qué está pasando? Está pasando que hay 3 demandas ya por el asunto. En su contra. ¿Sabes quién demanda? Es que hay, sí. Una de ellas es de 2 senadores. Que no están de acuerdo. Que no están de acuerdo. Y otra de ellas son, pues, es que lo puede demandar cualquiera que en este momento lleve un proceso judicial donde el Departamento de Justicia se aparte, porque él representa al Departamento de Justicia. Hay 3 en su contra que... Pero eso va a imposibilitar que se queden, ¿no? No, pero además anula todo lo que ha hecho. El peligro es lo que está haciendo, que ya no se puede anular. ¿Y qué es la sospecha máxima? Pues que como tiene acceso y es el que supervisa la investigación de Mueller, está sacando toda la información y se la está pasando a Trump. Hay sospecha de para eso. que tus abogados sepan por dónde viene el lío. Pasó en Watergate, lo mismo, tenía ahí un espía. topo Nixon, y este es el topo de Trump. Nada más que este lo van a descalificar en un santiamén, porque el tipo no tiene absolutamente ningún prestigio para ocupar ese puesto. Se nos va a acabar el tiempo, pero no me quiero ir antes de que abordemos el tema de tu favorita en la Casa Blanca, la señora... No, porque tu favorita es Melania. Mi favorita es Melania. Sí, y ya no tanto. Que despidió un personaje la semana pasada. Ahí sí, sí. Esta, la hija del presidente de los Estados Unidos, que es asesora del presidente y tiene acceso a información confidencial. Tiene lo que se llama el clearance del Departamento de Estado para tener acceso, y de la CIA y del Consejo Nacional de Seguridad para tener acceso a información confidencial. Tiene un puesto en el gabinete de altísimo nivel. Bueno, imagínese usted... Bueno, no, mejor no se lo imagino. Ibas a hacer una comparación. Sí. No la hagas. Pero bueno, aquí está. Esta joven hoy, que tiene acceso a esta información, está siendo señalada. ¿Se acuerda usted que durante la campaña a Hillary Clinton la acusaron de que había utilizado una cuenta de correo personal para manejar información confidencial del gobierno y del Departamento de Estado? Bueno, pues ahora esta cae en una categoría semejante, ¿no? No semejante, idéntica. Idéntica. Utilizar su cuenta de correo personal para documentos confidenciales. Y esto es un delito, me parece. Esto es un delito. Ella dice, no, pues es que yo no sabía. Pues sí, lo mismo dijo Hillary. Pero Hillary por poco se va al bote por eso. Bueno, y por poco produce un descarrilamiento total de su campaña presidencial. Y por lo menos Trump lo intentó insistentemente. Pero ¿qué va a pasar con esta niña? Nada, por lo pronto nada. Nadie la va a tocar. No, por lo pronto no. Porque es un caso, claro, es un caso que en otras circunstancias sería un escandalazo gravísimo. Claro. Pero cuando y ya hubiera producido una renuncia. Cuando tiene encima al papá, pues ¿qué? En torno a esto hubo otra nota en la semana también alarmante. Resulta que Trump, a mediados de 2017, intentó que llevaran a juicio tanto a James Comey como a Hillary Clinton. Hillary Clinton, sí, se acaba de filtrar esto.
lo pararon, dicen los abogados de la Casa Blanca, le dijeron, maestro, estás loco, si haces eso, tienen la facultad, pero si haces eso, pues te van a aplicar el impeachment. Claro. Porque eso sí es un claro abuso de autoridad, usar el aparato de justicia del gobierno para perseguir a tus amigos, a tus enemigos políticos. Para fines políticos, claro. Pues es absolutamente un abuso de autoridad. Y parece ser que ese argumento lo detuvo. Pero de que los tiene en la mira y que a la menor provocación en uno de sus arranques es capaz de hacerlo, y con Whitaker ahí mientras dure más. Claro. Whitaker es otra de las cosas que ya ha declarado en público, que él sí hubiera metido al bote a Hillary Clinton. Sí, lo que pasa es que era, pues, insustancial, ¿no? Bueno, luego se dijeron que miles de correos habían sido destruidos y... Sí, eso fue lo que provocó Rusia, si estás escuchando. Exacto. Róbate los emails de Hillary. Exacto. Y todo parece indicar, y este es el sustento de la investigación de Mueller, que esa información la aportan los rusos, los que violan las cuentas del Comité Nacional Demócrata y de la señora Clinton, la candidata, y espían sus correos. Son justamente el aparato de inteligencia ruso, ¿no es cierto? Sí. Pues a ver ahora cómo le va a la señora Ivanka Trump, esposa del señor Kushner. ¿Ya se nos acabó el tiempo? Ya se nos acabó. Y no pudimos hablar del juicio del Chapo, pero está también El juicio del Chapo, hirviendo. oiga usted, qué espectáculo. Allá en Nueva York, qué barbaridad. El traslado verdaderamente, porque él está en una cárcel en Manhattan y va a una corte en el Bronx. El traslado es como de película, helicópteros, estos vehículos blindados, rinocerontes. No, una cosa brutal. En fin, bueno, nos vamos, se nos acaba el tiempo. Señor Berry, gracias. Gracias. Y gracias a usted. Buenas noches. Quédese, no se despegue del Financiero. A continuación, la cuarta transformación, María Scherer. Buenas noches.